Buenas tardes, buenos días, amigos. Un saludo. Luego lo podréis compartir. Está con nosotros el señor obispo auxiliar de Argentina, Córdoba, Argentina. Él se llama Pedro Torres y nos habla primero de su amor a San Pedro de Alcántara, un milagro que él trae y una historia desde su madre, un recuerdo. Tengo la gracia de estar hoy aquí, un poco traído por la providencia, pero también por el ejemplo de mi mamá. Mi madre, a través de Santa Teresa y de la lectura de Santa Teresa, descubrió hace muchos años a Pedro de Alcántara, que en Argentina no está tan difundido, aunque sí está presente en la zona más antigua de Buenos Aires, en la Recoleta, en un templo. Y de hecho, nosotros venimos de Córdoba, que está a 700 kilómetros, y cada vez que alguno de mis hermanos iba a Buenos Aires, mi madre decía, vayan a visitarlo a Pedro de Alcántara. Y mira por dónde hoy usted llega. Y hoy lo visito aquí. A San Pedro de Alcántara, en el santuario de Arenas de San Pedro, provincia de Ávila. Díganos, qué ilusión, qué emoción, qué memoria le trae. Bueno, la verdad, una emoción inmensa, porque creo que San Pedro de Alcántara resume lo que es la renovación de la vida eclesial en la pobreza, en el amor a Jesús, que entregó su vida por amor en la cruz por nosotros, en la oración como ese encuentro de amistad con Dios, que él le pudo como contagiar a Teresa y enseñar a Teresa y aprender de Teresa, y que le pido al Señor me enseñe hoy a orar, a amar, a vivir en austeridad y a anunciar el Evangelio con alegría, sabiendo que Él vive entre nosotros, que la muerte ha sido vencida precisamente en la cruz. Y San Pedro de Alcántara es como un resumen de esa experiencia de renovación eclesial que hoy también estamos necesitando en una conversión que está unida al cambio de época que vive la Iglesia. En Córdoba, Argentina, que tanto lo conoce, tiene mucho trabajo, mucha misión, mucho campo de evangelización. ¿Verdad que sí? Ciertamente, en todos los ámbitos, y yo trabajo también de una manera particular en el diálogo interreligioso, ecuménico y trabajando por la paz, desde muchos ángulos. En Córdoba tenemos también un ejemplo muy cercano en el cura Brochero. Ah, qué conocido José es. Gabriel del Rosario Brochero, que estudió en el mismo seminario que estudié yo, que vivió y creció en la diócesis donde hoy estamos, y que supo descubrirse misionero en medio del pueblo de Dios y de los más pobres, llevando no solo el Evangelio, sino educación, escuelas, caminos, progreso, porque descubrirnos hijos de Dios nos dignifica. José Gabriel de Brochero fue un hombre que a través de los ejercicios espirituales quiso hacerle reconocer a los hombres de las sierras, de las montañas, esa dignidad de hijos de Dios, y sigue teniendo un mensaje vivísimo hoy en mi zona, y creo que se sentirá muy amigo de Pedro de Alcántara en el cielo, porque los santos son amigos. Sí. De hecho, en Argentina, también el el convento franciscano de Catamarca, que está muy unido a mi diócesis, era parte de mi diócesis, está dedicado a Pedro de Alcántara, y Brochero ciertamente eso lo sabía. Buen ejemplo tenemos, el cura Brochero. Muchos curas, muchos seminaristas, vocaciones, ¿o hay crisis también por allá? En Argentina también se ha sentido la crisis vocacional con inestabilidad, porque vocaciones hay, pero los jóvenes hoy toman decisiones como más adelante. Por eso es providencial que el sínodo que Papa ha propuesto sobre los jóvenes está unido al tema del discernimiento y de la capacidad de opción. Hoy nos cuesta tener esas opciones de vida tan enraizadas o con convicciones tan profundas como las que tenían Brochero o Pedro de Alcántara, o diría Teresa, con determinada determinación. Ya, bonito. Hoy toco, pues. Me voy. Muy bien. Tenemos que citar siempre a Santa Teresa de Jesús. Aparece en los cuadros que tenemos en el santuario, en los retablos, una talla, la transverberación. Pero
sin dejar aparte, háblenos un instante del Papa actual, que es argentino, Bergoglio. Francisco. El Papa actual nos desconcierta muchas veces porque es un hombre del espíritu. Yo siempre he admirado en él su vida de oración, su capacidad de discernimiento, su docilidad al espíritu. Y el espíritu es como el viento. Y él es un hombre que se deja mover por mociones del espíritu, como ahora que nos ha convocado por una jornada de oración por la paz, conmovido por la violencia del mundo, y que algunos juzgan con criterios como mundanos o políticos, y es un hombre que hay que leerlo desde esa docilidad al espíritu y una humildad profunda, que a su vez tiene en él una capacidad de conducción y de mando que nosotros le reconocemos históricamente, porque será suave pero sabe a dónde va. Él está queriendo que la iglesia recobre la alegría. Dice en Evangelii Gaudium algo que lo ha venido repitiendo estos años: la enfermedad más grande del mundo de hoy es la tentación de la tristeza, la tentación del desánimo, la tentación de la desesperanza. Si uno lo escucha, va a encontrar en él un hombre que nos llama a la esperanza y nos llama al encuentro con Jesús vivo para renovar la alegría más honda que el hombre puede tener. Que Dios nos amó primero. Muy bien, muy bonito. Muchas gracias, pero tendríamos que decir una palabra sobre ecumenismo y oriental, la Iglesia oriental. En una experiencia que va caminando la Iglesia, tenemos que ser conscientes que la unidad la va a hacer el Espíritu, pero tenemos que disponernos a una diversidad reconciliada, porque a veces hemos confundido unidad con uniformidad. Y no hay nada más uno que Dios, pero no hay nada más diverso que Dios, porque el Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Padre, y el Espíritu no es ni el Padre y el Hijo. Y Jesús dice que sean uno como nosotros. La Iglesia tiene que comprender, la Iglesia romana, que solo Dios es el absoluto y que ha propuesto muchos caminos litúrgicos, muchas expresiones diversas de fe, pero en esa diversidad, lo que decía San Agustín, en lo esencial, unidad, en lo accidental, diversidad y en todo caridad. Porque en la tarde de la vida, eso es lo esencial, vamos a ser juzgados en el amor. La Iglesia reconoce hoy el testimonio hasta el martirio de las iglesias orientales antiguas, como los coptos, hoy conversábamos sobre eso, como las iglesias que están en Siria hoy, como una tradición que el Papa Juan Pablo II decía, respirar con los dos pulmones, Oriente y Occidente, pero no esperar que la comunión sea uniformidad. Ya veo que usted sabe muchísimo, se lo agradecemos. Y viene desde Tierra Santa a Arenas de San Pedro. Esto sí que es coincidencia, amor desde su madre, claro. Y ahora Tierra Santa, díganos una palabra. En Tierra Santa el Verbo se hizo carne y se vive el aquí de la encarnación, el aquí del anuncio del reino, el aquí de la Pascua y la resurrección, pero también se vive un evangelio vivo en los franciscanos que custodian esa tierra, en los cristianos que viven humildemente como minoría allí su fe, pero manteniendo la mirada en Jesús. Y creo que mirar o caminar por Tierra Santa es una invitación a poner los ojos en Jesús, que sigue caminando con nosotros. Recuerdos a Argentina desde España, recuerdos a España desde Argentina. Diga. Muchas gracias y una bendición a toda España, porque le debemos tanto los argentinos. Una bendición a mi Argentina. 2 días más adelante estaré ya en casa y agradezco inmensamente también el testimonio de fraternidad de los franciscanos que he ido como encontrando en el camino en este tiempo, y Dios los bendiga y les dé el 100 por 1. Y llega a Argentina para celebrar a Nuestra Señora, la Virgen de Lourdes, que decía que se reúnen 50.000 personas. Entre 50 y 70.000 personas solo en uno de los lugares donde voy a estar yo, pero es una devoción muy fuerte que en la Iglesia Universal está unida a la pastoral de los enfermos,
en Argentina está unida a una experiencia de la maternidad de María Inmaculada que sigue custodiando a su pueblo. Muchas gracias, don Pedro o monseñor o como se diga, hermano Pedro Torres, Hermano. en Córdoba, Argentina. Recuerdos que aquí un fraile vivió muchos años naciendo en Argentina, Fray Jesús de la Cruz. Un recuerdo. Gracias. Gracias a ustedes, y ese argentino que vivió poco tiempo en Argentina pero trajo el corazón aquí, sigue dándonos ejemplo también de cómo vivir tras las huellas de Francisco. Gracias a todos. Gracias a usted.